Capítulo 3. 21 de septiembre de 1991, cada músculo de mi cuerpo está resentido. Ayer nos pasamos 10 horas caminando, cavando y cargando montones de armas a través de los bosques. Esta mañana movimos todos nuestros pertrechos del antiguo apartamento al nuevo escondite. Era poco menos del mediodía de ayer cuando llegamos al desvío cerca de Bellefonte y dejamos la autovía. Condujimos hasta lo más cerca del escondite que pudimos, pero el viejo camino de la mina que habíamos usado 3 años antes estaba bloqueado e infranqueable a menos de 1 milla del punto donde teníamos previsto aparcar. Nota para el lector. Durante todo el diario, se hace referencia al uso de las llamadas unidades de medidas inglesas que todavía eran de uso común en los Estados Unidos durante los últimos tiempos de la vieja era. Para aquel que no esté familiarizado con estas unidades, 1 milla equivalía a 1,6 kilómetros, 1 galón equivalía a 3,8 litros, 1 pie eran 0,30 metros y 1 yarda 0,91 metros. 1 pulgada equivalía a 2,5 centímetros y 1 libra era el peso de 0,4 kilos aproximadamente. Las consecuencias fueron que en vez de recorrer menos de media milla cada uno ida y vuelta, debimos recorrer un trayecto de casi 2 millas. Llevó 3 viajes completos para meter todo en el coche. Llevamos palas de cavar, cuerda y grandes sacos de tela, cortesía del Servicio Postal de Estados Unidos, pero como nos dimos cuenta luego, estas herramientas no eran muy apropiadas para aquella tarea. Caminar desde el vehículo al escondite con nuestras palas al hombro fue, de hecho, refrescante después del largo viaje en coche desde Washington. El día era agradablemente fresco, los árboles de otoño se veían preciosos y el viejo y sucio camino, aunque con vegetación y musgo muy crecido, estaba en buenas condiciones. Incluso no fue excesivamente pesado cavar para encontrar las tapas de los depósitos de aceite, en realidad, depósitos de sustancias químicas de 50 galones de capacidad cada uno con tapa extraíble, donde habíamos sellado y guardado nuestras armas. La tierra era bastante blanda y nos tardamos menos de 1 hora en excavar una zanja de 5 pies de profundidad y atar la soga a los manubrios que habíamos puesto en la tapa de los depósitos. Ahí comenzaron nuestros problemas. Nos aferramos a la cuerda tan fuerte como pudimos, pero el depósito no se movió ni 1 pulgada. Parecía haber sido fijada con cemento. Incluso cuando el tanque completamente lleno pesaba alrededor de 400 libras, 2 de nosotros habían sido capaces de bajarlo hasta la fosa sin demasiadas dificultades hacía 3 años. Ahora parecía que la misma tierra se había compactado alrededor del metal y lo había atascado. Desistimos en tratar de sacar el depósito del agujero y pasamos a abrirlo donde estaba. Para hacer esto, debimos cavar durante casi 1 hora más, agrandando el agujero y despejando algunas pulgadas de la parte superior del depósito para poder poner nuestras manos en los cierres herméticos de la tapa. Aún así, tuve que entrar a la zanja de cabeza, mientras Henry sujetaba mis piernas. Habíamos cubierto la parte exterior del depósito con asfalto para prevenir la corrosión, sin embargo, el cierre estaba bastante oxidado, y se rompió el único destornillador que teníamos mientras trataba de abrirlo. Finalmente, después de mucho jaleo, pude sacar el cintillo de seguridad fuera del depósito con ayuda de una pala. Con la banda de cierre suelta ya, la tapa del depósito aún permanecía dura como una piedra, aparentemente sellada al depósito mismo por el asfalto que aplicamos. Trabajar de cabeza en aquel estrecho hoyuelo era difícil e incómodo. No teníamos nada que pudiera meterse por debajo del borde de la tapa para destapar aquello. Finalmente, casi por desesperación, amarré la cuerda a una de las orejillas de la tapa. Henry y yo tiramos fuerte, tanto como pudimos y la tapa por fin accedió. Ahora, era asunto mío. Meterme de nuevo en el agujero de cabeza, apoyándome con un brazo en el borde del depósito y pasando las cuidadosamente envueltas bolsas con armas hacia arriba a través de mi cuerpo, para que Henry las pudiera alcanzar. Algunas de las bolsas más grandes, incluyendo 6 latas selladas de municiones, eran demasiado pesadas y anchas para usar este método, así que las subimos con la cuerda. No hay necesidad de decirlo, para cuando el depósito estaba vacío estaba totalmente exhausto. Mis brazos doloridos, mis piernas temblorosas y mi ropa estaban empapados en sudor. Pero todavía teníamos que cargar más de 300 libras de municiones media milla a través de la maleza y el bosque, para luego bajar más de 1 milla hasta donde estaba el coche. Con las mochilas adecuadas para distribuir el peso en nuestras espaldas podríamos haber cargado con todo en un solo viaje. Fácilmente se habría hecho sin mucho esfuerzo en 2 viajes.
Pero con solo los sacos para cartas, en los que tuvimos que cargar nuestras armas, fueron necesarios 3 terriblemente dolorosos viajes. Debíamos detenernos cada 100 yardas más o menos y bajar nuestras cargas unos cuantos minutos, y los últimos 2 viajes se hicieron en total oscuridad. Pensando que sería una operación diurna, ni se nos ocurrió traer una linterna. Diablos. Si no planeamos mejor nuestras operaciones en el futuro, nos esperan tiempos muy difíciles. En nuestro camino de vuelta a Washington nos detuvimos en un pequeño café de carretera cerca de Angerstown, para comer unos sándwiches y tomar café. Había alrededor de 12 personas en el local, y cuando entramos ponían las noticias de las 11. Estaba en la televisión situada detrás del mostrador. Fueron unas noticias que nunca olvidaré. La gran historia del día era lo que había estado haciendo la organización en Chicago. El sistema, parecía, había matado uno de los nuestros, aunque nosotros matamos 3 de los suyos para después enfrascarnos en un espectacular, y exitoso, tiroteo con las autoridades. Casi todas las noticias se dedicaron a este suceso. Ya sabíamos por los periódicos que 9 miembros habían sido arrestados en Chicago la semana pasada, y aparentemente habían tenido unos días muy amargos en la cárcel del condado Cobb, donde uno de ellos murió. Era imposible saber exactamente lo sucedido de lo que nos llegaba a través del reportero, pero si el sistema actuó como esperábamos, nuestra gente habría sido encerrada en celdas llenas de negros, mientras que las autoridades hacían la vista gorda con lo que pudiera suceder. Por mucho tiempo este fue el método extraoficial de castigar a los nuestros cuando no podían usar nada en nuestra contra en el juicio. Es algo peor, mucho más tenebroso y macabro que nada utilizado en la Edad Media o incluso por el KGB. Ellos se pueden salir con la suya y la prensa ni siquiera admite que esto ocurre. Después de todo, si quieres convencer al público de que todas las razas son iguales, ¿cómo puedes admitir que es peor estar encerrado entre negros que entre blancos? De cualquier forma, nuestro hombre, el reportero, luego dijo que se llamaba Carl Hodges, alguien de quien no escuché hablar antes, fue asesinado. La organización en Chicago cumplió la promesa que había hecho hacía más de un año en caso de que uno de los nuestros fuera de alguna forma lastimado o maltratado en una cárcel de Chicago. Emboscaron al sheriff del condado County fuera de su casa y le volaron la cabeza con una escopeta. Dejaron una nota clavada en su cuerpo que decía: "Esto es por Carl Hodges". Eso fue el pasado sábado por la noche. Al día siguiente el sistema estaba rabioso y armado. El sheriff del condado Cook había sido un fiel lacayo, un importante hombre del sistema. Estaban realmente furiosos. Incluso cuando las noticias lo transmitieron solo para el área de Chicago el domingo, trajeron consigo a los pilares de la comunidad para denunciar el asesinato y a la organización en apariciones especiales en la televisión. Uno de los interlocutores era un conservador responsable y el otro era el líder de la comunidad judía en Chicago. Todos describieron la organización como una manada de racistas ignorantes y lanzaron un mensaje a todos los hombres razonables de Chicago para cooperar con las autoridades y el FBI en la tarea de capturar a los racistas que habían matado al sheriff. Esta mañana temprano el conservador responsable perdía ambas piernas y sufría severas lesiones internas cuando una bomba conectada a la ignición de su coche estalló. El judío fue menos afortunado. Alguien caminó hacia él cuando éste esperaba el ascensor en su oficina, sacó un machete que llevaba bajo el abrigo y se lo clavó en la cabeza, casi hasta la clavícula, luego desapareció en medio del bullicio y la conmoción. La organización inmediatamente se atribuyó ambos actos. Después de esto, sí se lió una buena. El gobernador de Illinois ordenó a la Guardia Nacional que cooperara y trabajara conjuntamente con el FBI y la policía local para dar caza y captura a los miembros de la organización. Miles de personas en las calles fueron acordonadas y detenidas para que se identificaran. La paranoia del sistema saltaba a la vista. Esta tarde, 3 hombres fueron acorralados en un pequeño edificio en Cícero. Todo el edificio fue rodeado por tropas, mientras los hombres parapetados se liaban a tiros con la policía. La televisión y sus miembros estaban en todos lados, ansiosos por no perderse la matanza. Uno de los hombres en el edificio tenía, al parecer, un rifle de alta precisión, porque 2 policías negros que estaban a más de una manzana de distancia fueron elegidos antes de que todos se dieran cuenta de que los negros eran el objetivo y los policías blancos uniformados no recibían disparos. Esta inmunidad blanca no se extendió a la policía política. Un agente del FBI caía acribillado por una ráfaga de un subfusil cuando se expuso momentáneamente al intentar arrojar al apartamento una granada de gas lacrimógeno por la ventana. Observamos sin respirar mientras toda esta acción era exhibida en la televisión, pero el verdadero clímax llegó cuando el apartamento fue tomado y resultó estar vacío.
Un rápido registro habitación por habitación mostró que no se encontraban ahí los pistoleros. Desencanto al dar los resultados, esto es lo que notamos en la voz del reportero. Pero un hombre sentado al otro lado de la barra a donde estábamos silbó y aplaudió cuando anunciaron que habían escapado los racistas. La camarera lo miró y sonrió levemente y a nosotros nos parecía bastante claro que, si bien no había un apoyo total o unánime a las acciones de la organización en Chicago, tampoco fueron totalmente reprochadas. Casi como si el sistema anticipara la jugada, la noticia se trasladó a Washington, donde el fiscal general de los Estados Unidos había llamado a una rueda de prensa especial para informar a la nación de que el gobierno federal utilizaría todos los recursos y agencias policial militares en un esfuerzo por reducir a la organización. Nos describió como depravados, racistas y criminales que solo estábamos motivados por el odio y que queríamos destrozar todo el progreso hacia la equidad e igualdad que había logrado el sistema hasta el momento. Todos los ciudadanos fueron avisados y advertidos de estar alerta para ayudar al gobierno en la tarea de eliminar la conspiración racista. Cualquiera que observara algo sospechoso, especialmente a manos de un extraño, debía reportarlo inmediatamente a la oficina del FBI más cercana o al Consejo de Relaciones Humanas. Entonces dijo algo muy indiscreto, muy torpe. Algo que realmente reveló cómo de preocupado estaba el sistema. Declaró que cualquier ciudadano que fuera encontrado culpable de ayudar, esconder u ocultar información, material o miembros relacionados con la organización, sería tratado con severidad. Estas fueron sus propias palabras, el tipo de frases que uno espera escuchar en la Unión Soviética, pero que son demasiado altisonantes en la mayoría de los oídos norteamericanos, sin importar la buena propaganda que se les dé. Todos los riesgos corridos por nuestra gente en Chicago estaban más que recompensados al provocar al fiscal general a cometer tal lapsus psicológico. Este incidente también nos demuestra el valor de mantener al sistema un poco descentrado mediante ataques sorpresa. Si el sistema hubiera conservado la compostura y hubiera pensado con mayor cuidado una respuesta a nuestras acciones en Chicago, es probable que hubieran evitado la avalancha de cientos de nuevos reclutas, aparte de lograr un mayor apoyo popular en la lucha contra nosotros. El programa de noticias concluyó con el anuncio de que un especial de 1 hora de duración basado en la conspiración racista sería transmitido el martes por la noche, esta noche. Acabamos de ver el especial, y no es más que un trabajo chapucero, lleno de errores e invenciones espantosas. Está de más decir que era muy poco convincente, por lo menos eso pensamos todos. Una cosa es segura. La prensa ya ha dejado de ignorarnos. Los hechos de Chicago le habían brindado a la organización el inmediato estatus de celebridad. Debemos de ser sin lugar a dudas el primer tema de conversación en toda la nación. Según acababa el programa informativo anoche, Henry y yo engullimos lo que quedaba en nuestros platos y salimos afuera. Estaba lleno de emociones. Excitación, ansiedad, orgullo por el éxito de nuestra gente en Chicago, nerviosismo por ser uno de los objetivos del sistema en esta cacería humana y a la vez decepción por la pasividad de nuestras unidades en Washington. Ninguna había mostrado la iniciativa de las unidades destacadas en Chicago. Me moría de ganas por hacer algo, y lo primero que se me ocurrió fue tratar de establecer contacto con el individuo que se mostró favorable a la causa en el café, aquel que parecía apoyarnos. Quería tomar algunos de los panfletos que llevábamos en el coche y dejarlos en el parabrisas de cada uno de los vehículos que estaban aparcados. Henry, que siempre guardaba la compostura y conservaba la cabeza fría, rechazó inmediatamente la idea. A medida que nos sentábamos en el coche me explicó con calma que era estúpido llamar la atención de cualquier forma o poner más presión sobre nosotros hasta que no completáramos la misión de entregar nuestra preciosa carga de manera segura a nuestra unidad. Además, me recordó que sería un acto de indisciplina en la organización que un miembro de una unidad subversiva se involucrara en cualquier actividad de reclutamiento directo, por más mínima que pareciese. Esa función había sido establecida ya para las unidades legales. Las unidades subversivas estaban compuestas por miembros que eran conocidos por las autoridades y que son buscados para su arresto. Su función es destruir el sistema mediante la acción directa. Las unidades legales se basaban en miembros aún no conocidos por el sistema. De hecho, era casi imposible para el gobierno probar que la mayoría de los elementos eran miembros. En esto hemos tomado notas del sistema usado por los comunistas. Su rol era proveernos con ayuda legal, financiamiento, información o inteligencia, así como apoyo en lo que fuese necesario. Cada vez que un subversivo avistaba un posible nuevo recluta, debía informárselo a un legal, quien se acercaría a este y verificaría su potencial.
Los legales también se encargan de la propaganda de baja intensidad, como los panfletos y volantes. Estrictamente hablando, no teníamos que andar con volantes de la organización con nosotros. Esperamos hasta que el sujeto que había alabado la incursión de los miembros en Chicago salió y subió a su camioneta, pasamos cerca de él, y anotamos su número de matrícula según salíamos del parking. Cuando la red esté bien establecida, la información irá a la persona indicada para un seguimiento. Al llegar al apartamento, George y Catherine estaban tan emocionados como nosotros, ellos también habían visto en la televisión las noticias. A pesar de haber sido un día agotador para mí, no podía dormir, al igual que ellos, por lo que todos nos apilamos en el coche. George y Catherine compartían el asiento trasero con nuestra grasienta carga. Salimos a conducir durante parte de la noche sin rumbo fijo. Podíamos quedarnos en el coche y hablar ahí sin levantar la más mínima sospecha, y eso fue lo que hicimos hasta tempranas horas de la mañana. Algo que decidimos fue que nos moveríamos inmediatamente a los nuevos locales que George y Catherine habían encontrado el día anterior. El viejo piso simplemente no era adecuado. Las paredes eran tan delgadas que había que susurrar para no ser escuchados por los vecinos. Estoy seguro de que nuestros irregulares y peculiares horarios y hábitos tendrían ya a más de uno pensando qué hacíamos nosotros para ganarnos la vida. Con el sistema alertando a cada ciudadano para que reportase a cualquier extraño realizando actividades sospechosas, se había tornado demasiado peligroso para nosotros permanecer ahí, donde no teníamos el mínimo de privacidad. El nuevo lugar es mejor, mucho mejor en todo excepto en el precio. Tenemos un edificio completo para nosotros. De hecho, es un edificio comercial de obra, que alguna vez albergó un negocio de maquinaria. Había oficinas, salas y habitaciones, así como algo que se asemejaba a un garaje. El sitio había sido clausurado por estar en medio de los planes de construcción de una nueva autovía, que había estado en planificación desde hacía 4 años. Como todos los proyectos actuales del gobierno, este también debía esperar. A pesar de que el gobierno le pagaba a cientos de miles de personas para que construyesen nuevas carreteras y autovías, ninguna estaba en construcción. En los últimos 5 años la mayoría de los caminos y carreteras en el país se habían deteriorado mucho, y aunque se veían a menudo cuadrillas de reparación y mantenimiento, nada parecía arreglarse. El gobierno ni siquiera ha comprado la tierra que ha clausurado para la nueva autovía, así que el propietario no ha recibido su dinero todavía. Legalmente no debería alquilarlo, pero evidentemente necesita el dinero y tiene a alguien en el ayuntamiento que lo encubre. La ventaja para nosotros es que no hay registro oficial de ocupación del edificio, no hay números de la seguridad social para las autoridades, no hay inspectores de edificios o personal del departamento de bomberos viniendo constantemente a revisar las instalaciones. George solo debe llevarle $600 al mes en efectivo al propietario. George cree que el propietario, un viejo y arrugado armenio con notorio acento, está convencido de que queremos el local para fabricar narcóticos o almacenar útiles robados y no quiere saber para nada detalles respecto a nosotros. Me parece positivo, significa que no andará husmeando. El lugar se ve horrible desde fuera, está rodeado por los 3 costados por una reja muy oxidada, hay motores de coche, calentadores de agua inservibles y chatarra oxidada por todas partes. El área para los vehículos estaba derruida y llena de aceite negro viejo. Hay un inmenso letrero frente al edificio que se ha roto por un lado, dice: Pernos y Maquinaria J.T. Smith e Hijos. La mitad de los paneles para las ventanas en el piso inferior no están, el vecindario es un área de manufactura de maquinaria ligera. En la puerta contigua a nosotros hay una pequeña compañía de transporte, un garaje y una ferretería. Camiones entran y salen a todas horas, lo que significa que los policías no sospecharán nada si nos ven conduciendo a altas horas de la noche o de la madrugada. Decidimos mudarnos al nuevo apartamento inmediatamente, lo hemos hecho hoy, como no había electricidad, agua ni gas en el nuevo lugar, era mi deber resolver la calefacción, luz y fontanería del edificio mientras los demás entraban y sacaban nuestras cosas. Conseguir el agua fue sencillo, tan pronto como localicé el medidor de agua y quité la tapa. Después de tener el agua fluyendo, tomé parte de la pesada chatarra y la puse encima de la tapa del medidor, así era probable que nadie del ayuntamiento encontrara nuestro fraude, si es que acaso venían a inspeccionar. El problema eléctrico fue mucho más complicado, todavía había líneas de corriente desde el edificio hasta el poste del tendido, pero el flujo había sido cortado y dejado en el medidor, el cual estaba en una pared afuera. Tuve que romper y abrir un hoyo a través de la pared para llegar al medidor desde dentro, para luego poner cables de unión entre los terminales.
Eso me tomó la mayor parte del día. El resto lo ocupé en cubrir cuidadosamente los ventanales abiertos con madera y planchas pesadas, para que no pudiera verse ningún halo de luz saliendo del edificio desde dentro por las noches. Aún no tenemos calefacción, ni cocina más allá de un calentador de platos que trajimos del antiguo apartamento. Pero por lo menos el retrete funciona adecuadamente y el lugar se ve relativamente limpio, si bien algo vacío. Podemos seguir durmiendo en el piso en nuestros sacos de campaña por algún tiempo más, compraremos calentadores eléctricos y algunas otras cosillas en los próximos días.